Esta noche con el maestro Vicente Espino Jara. Él es el columnista de esta ciudad de Jalapa, columnista municipal. Buenas noches y gracias por estar aquí. Qué gusto, Mario, a tus órdenes y un saludo al auditorio. Gracias. Pues, ¿cómo van los trabajos desde que empezaste a trabajar en este asunto? Bueno, llevamos ya un poco más de 10 meses trabajando a través de la dinámica que impone el propio Consejo de la Crónica, porque en Jalapa tiene una particularidad, está integrado esto a través de un consejo de cronistas que lo forman diversos académicos, personas que tienen grandes perfiles en los conocimientos en diversas especialidades, arquitectos, urbanistas, arqueólogos, antropólogos, historiadores, músicos incluso, y que este colectivo que es, diríamos, el gran respaldo que tiene el cronista en este momento, tu servidor, pues nos permite arropar un sinnúmero de conocimientos para poderlos transmitir a la sociedad. Durante el año que pasó, 2016, bueno, tuvimos las personas que amablemente nos siguen una serie de actividades muy diversas en las cuales trajimos ponentes de fuera de Jalapa, ponentes locales. El gran mérito, creo que lo que se está trabajando es en la dinámica innovadora de la historia. Los cronistas normalmente no somos historiadores, pero tenemos la obligación, el gran compromiso de socializar el conocimiento, de llevarle a la sociedad qué es lo que se está escribiendo, qué es lo que se está publicando, cuáles son las novedades en la investigación. Y en estos 10 meses hemos tenido más de 20 novedades en investigación en las diversas áreas del conocimiento de Jalapa, bien sea en cuestiones de música, bien sea con los jesuitas o como lo fue con cuestiones del urbanismo de Jalapa, del mito de los barrios u otros tantos temas que nos han permitido dimensionar la historia de Jalapa de una manera más dinámica, más social y sobre todo involucrando a la población joven que está habitando esta ciudad y que debe de tener primero que nada el conocimiento para que además esto le traiga como un adicional el orgullo de sentirse jalapeño, habitante de esta ciudad, y la identidad que fortalece el que tengamos un arraigo con nuestra región, con nuestra ciudad capital, que sin duda alguna pues tiene mucha historia que compartir, no nada más al interior de Jalapa, sino con el resto del estado, que implica también la dinámica que es la capital, que es la sede de los poderes públicos, y que esto también es historia y es cuestiones de contemporaneidad, desde la toma del Palacio de Gobierno el pasado mes, que ya es un hecho histórico, claro, que ya es un hecho de la crónica diaria de Jalapa, hasta, bueno, podemos regresarnos hasta cuando pasó por aquí Hernán Cortés, ¿no? Y que dejó testimonio de que pasó y que fue recibido en estos pueblos, sin precisar Jalapa, pero que pasó por aquí, que fue bien recibido, hasta Bernal Díaz del Castillo, que ya dice que pasaron y que se detuvieron en la población de Jalapa. Entonces, bueno, tenemos mucho que compartir, pero la gran invitación que yo haría al auditorio es que también el auditorio nos tiene que nutrir de mucha información, porque esto tiene que ser en dos sentidos: en el sentido de que todo el conocimiento que vayamos explorando enriquece a ambas partes y contribuye a consolidar, pues lo que decía yo hace rato, este orgullo, esta gran identidad de vivir en Jalapa, que es todo un honor, sin duda alguna. Pues lo que dices es totalmente cierto, porque además la historia de esta ciudad pues se remonta, yo creo que antes de la llegada de Hernán Cortés. Sí, sin duda alguna, en el mundo prehispánico, el territorio que ocupa Jalapa, por su propia naturaleza de fuentes de agua que eran abundantes y que lo siguen siendo, subterráneas, bueno, permitieron que la población agrícola del mundo prehispánico se asentara en estas regiones, y que esos asentamientos y esas parcelas y esos núcleos de población que encuentra el conquistador, bueno, pues enamoran al conquistador, porque en el tramo del puerto de Veracruz hoy, ¿no?, la zona costera, que era tan inhóspita, y llegar a la Ciudad de México, bueno, Jalapa fue así como que el remanso para que ellos decidieran dónde colocar una primera orden religiosa, un lugar donde hubiera un espacio para recibir a los viajeros y que tuvieran un descanso, que se va a traducir en muy pocos años en las construcciones del antiguo monasterio de los franciscanos, que estaba dedicado a la Natividad de María Santísima, y que, bueno, estuvieron también los Hipólitos con un hospital para atender a estos viajeros que venían de Europa de 2 o 3 meses de viaje, que llegaban a Veracruz y que no era nada saludable, dicen las crónicas, y había que subirlos a un lugar donde hubiera diríamos, ese equilibrio natural
para que pudieran recuperarse y seguir su viaje a la Ciudad de México. Y qué mejor lugar que Jalapa, ¿no? Donde el clima sigue siendo bondadoso, donde la naturaleza es abundante y donde los nacimientos de agua y agua fresca, agua deliciosa, siguen siendo elementos de identidad y de formación. Y bueno, esto va a seguir transitando durante el paso de los años, y cuando vemos que nace Antonio López de Santa Anna, que es un jalapeño, que sin duda alguna es un jalapeño que se distingue por los hechos que sean, pues nace en Jalapa porque tienen aquellos hombres comerciantes o empresarios del puerto de Veracruz, tienen sus casas de descanso en Jalapa, desde que se están llevando a cabo las ferias comerciales en el siglo XVIII, pues ellos tienen en Jalapa sus casas de descanso para que en tiempos de mucho calor venir a Jalapa o mandar a sus familias o mandar a sus esposas para que sus hijos nazcan en Jalapa, porque son las mejores condiciones en salud. Y de tal manera que, bueno, Santa Anna nace en Jalapa, nuestro expresidente Sebastián Lerdo de Tejada nace en Jalapa, don Francisco Echeverría, hijo de veracruzanos y de un español, nace en Jalapa, ¿no? Entonces, bueno, son las condiciones. José Joaquín de Herrera, ¿no?, nace en Jalapa, que son los 4 hombres que, además de ser jalapeños, fueron presidentes de la República, y pocas ciudades del país pueden darse el gusto y la satisfacción de haberle dado al país 4 presidentes, como nuestro caso. Y ya no agregamos lo veracruzano, que se extendería un poco más. Claro, definitivamente, porque la política mexicana en unas épocas estuvo totalmente, ahora sí que cooptada por veracruzanos, ¿no? Sí, y bueno, fíjate que yo creo que una de las grandes aportaciones que Jalapa tiene es que desde tiempos muy remotos ha sido un punto intermedio entre la Ciudad de México y el puerto de Veracruz, pero un punto intermedio que se ha arropado en las diversas épocas de elementos que dan confort, que dan satisfacción, como es el arte, como es la cultura, como es la propia tradición del jalapeño, y el auditorio no se dejará mentir. Cuando estamos fuera de Jalapa, cuando estamos en otro estado de la federación y nos identificamos como jalapeños, de inmediato vienen palabras de elogio a nuestros grupos musicales, a nuestra orquesta, a nuestra tradición literaria, musical, creativa, a los artistas que ha dado Jalapa y a los grandes músicos que sigue dando, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que todos esos elementos, estamos tan acostumbrados a vivir en medio de la cultura que a veces no lo valoramos en Jalapa, y nos damos cuenta cuando estamos fuera. Cotidiano, ¿no? Se hace cotidiano. Ya para finalizar, porque nos quedan creo que 2 minutos de tiempo, ¿qué le dice el cronista de Jalapa a la población en este momento? ¿Qué es lo que está haciendo el Consejo? Bueno, en este momento tenemos ya programadas nuestras actividades. Iniciamos hoy con una conferencia dedicada a un personaje de la historia local, que fue el maestro David Ramírez Laguañec. En el pasado mes de diciembre cumplió 100 años, era el centenario de su nacimiento, y no quisimos dejarlo pasar porque él fue cronista de Jalapa también y aportó una gran obra, tanto literaria como institucional, formando instituciones para formar historiadores. Y bueno, iniciamos el día 3 de febrero con una exposición fotográfica que va a estar en el parador cultural que tiene el andador Carlos Fuentes, con fotografías de los constituyentes veracruzanos que hace 100 años justamente pues estuvieron en estos debates, en estas aportaciones, en esta construcción del Estado mexicano de derechos sociales. Y los veracruzanos, la Diputación Veracruzana fue muy participativa, muy decisiva en la toma de decisiones finales para construir el texto constitucional. Y después vendrán charlas, pláticas e encuentros con académicos, que desde luego les estaremos a ustedes compartiendo la calendarización para que el público se acerque y que además vengan a ver todo esto, porque es parte de su historia, es parte de su origen y es parte de la cotidianidad del estado de Veracruz, que sigue siendo uno de los estados fuertes, sólidos, que aporta en la cultura y sobre todo en la cultura jurídica, ha aportado mucho, ¿no? Pues mira, aquí en Siglo XXI cuentan ustedes con todo el apoyo para difundir todos los eventos que estén haciendo, con todo gusto. Nada más nos mandan unos días antes para que les demos un buen espacio y podamos platicar con ellos y además volver a platicar, ¿no? No, sí, sin duda alguna, y además muy importante también la opinión del público, escuchar al público, escuchar las inquietudes, y bueno, eso, insisto, nos fortalece, pero también nos da la oportunidad de llegar a los hogares, a las casas, platicar, dialogar en las comunidades, en las congregaciones, porque Jalapa pues tiene 5 congregaciones,
Y Jalapa no lo podemos entender al 100%, sino es también con el discurso de quienes viven en las congregaciones, claro, y congregaciones tan antiguas que tiene Jalapa como Chiltoyac, que es toda una historia, ¿no? Entonces, pues está la oferta, estamos a sus órdenes y bienvenidos todos los comentarios. Yo tengo un correo electrónico al que me pueden escribir, que es cronistadejalapa@hotmail.com, y estamos a sus órdenes. Fácil. Bien, pues maestro Jara, muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes. Por hoy ha sido todo, que la pase bien.